Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente aquí en su programa Ser Libre. Gracias porque pues para nosotros es bien importante que tú estés ahí escuchando, que tú estés ahí viendo este programa. Y hoy, como siempre, quiero platicarte sobre una persona muy importante que voy a entrevistar vía Zoom y a quien le agradezco muchísimo porque por aquello de los horarios de un país y otro país, ellos así como que a veces andan medios desvelados y le doy muchísimo las gracias que tuvo la oportunidad de aceptar esta entrevista al inspector de la Policía Nacional, Marcos Quinteiro, y le voy a explicar todo lo que hay detrás del inspector. Él tiene ya 27 años formando parte de esta corporación. Ha ejercido su labor en diferentes grupos operativos de seguridad ciudadana. Ha desarrollado funciones como jefe de oficina de denuncias y atención al ciudadano. Ha trabajado en grupos de investigación de policía judicial. Actualmente ejerce como inspector coordinador de servicios de la comisaría de Vigo en Galicia, España, y ha dedicado varios años a la investigación sobre la ayahuasca, esa medicina tan hermosa, bellísima del mundo mundial, sobre todo pues en el contexto español. Y realizó un trabajo de fin de máster relacionado con los psicoactivos y enteógenos naturales, con especial referencia al consumo de ayahuasca en España. Publicó en el 2020 un artículo exhaustivo en la revista Ciencia Policial, donde analiza este fenómeno desde perspectivas legales, sociales y culturales. Participó activamente en encuentros académicos y debates públicos, explicando sus conclusiones siempre a título personal y no como representante o portavoz oficial de la policía. Realizó trabajo de campo asistiendo a varias ceremonias de ayahuasca en diferentes puntos de España, entrevistando a facilitadores y consumidores. Marcos Quinteiro López es un referente en el análisis legal, social y antropológico de la ayahuasca en España, aportando una visión matizada y bien documentada, distinta al enfoque habitual de las fuerzas del orden sobre estas sustancias. Y pues así le doy la bienvenida, inspector, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estarme acompañando aquí en esta entrevista. Hola, buenas tardes, Patricia. Pues un placer poder estar aquí y que me escuchen también en México. Es un honor muy grande para mí. A ver, inspector, platíqueme, ¿cuándo fue la primera vez que usted escuchó el término ayahuasca? Bien, pues fue ya hace unos años, en el año 2003 aproximadamente. Un amigo mío, muy amigo, que se llama Fabio, tenía una enfermedad y bueno, la medicina que, que estaba usando de los tratamientos convencionales de la medicina, pues no le iba muy bien y decidió irse a Perú, a una parte de la selva en Perú para hacerse un tratamiento, que ni a mí ni a los otros grupos de amigos nos explicó mucho de qué se trataba, ¿no? Ajá. Entonces se fue varios meses a Perú y bueno, cuando volvió, pues es ahí cuando nos cuenta su experiencia y lo que había, la medicina que había tomado, y es la primera vez que yo oigo la palabra ayahuasca. Entonces, bueno, la verdad que le vimos mejor, ¿no? De cómo se había ido, venía con mucha más fuerza, mucha más energía y la verdad, pues aquello me llamó mucho la atención. Y junto con este amigo que fue el que me empezó a explicar un poco qué era la medicina, qué era la ayahuasca, pues ahí empezamos a profundizar un poco en cuanto a documentales, libros, en fin, él me regaló el primer libro que se llamaba Altas Luz de la Ayahuasca, del doctor Ferigla. Y bueno, ese fue un poco el inicio de empezar a conocer lo que era el fenómeno de la ayahuasca. Y fue así como la primera vez que lo había escuchado. ¿Y qué fue lo que le intrigó más cuando descubre esta medicina y ve el cambio tan importante en su amigo, que lo lleva a realizar un trabajo de fin de máster dentro pues de su carrera, ahora sí que de su carrera profesional en la policía, sobre la ayahuasca y lo que son los enteógenos naturales? ¿Qué le llevó a hacer este trabajo de investigación?
Y bueno, el trabajo principalmente me llevó a hacerlo varias cosas, ¿no? Ujú. Primero que había una expansión muy grande del consumo de ayahuasca, ¿no? Que se había trasladado ya a España también de hacía años, y cada vez había más referencias, ¿no? de esos grupos que ya estaban bueno, pues consumiendo en varios puntos de España. Salían muchas noticias, salían referencias en alguna película aquí en España sobre la ayahuasca, un poco distorsionada, ¿no? Pero bueno, sí nombraban ya la ayahuasca. Y también, bueno, el hecho de que en mi trabajo y hablando con compañeros no conocían mucho nada sobre la ayahuasca, la verdad, no había un conocimiento sobre esto. Y eso fue un poco lo que me llevó a decidir hacer ese trabajo, ¿no? Para poder poner en evidencia que existía esa expansión ya en nuestro país Ajá. del consumo de ayahuasca y tratar de reflejar pues esa realidad, ¿no? que se estaba dando en España. Para usted, ¿la ayahuasca es una droga? Eh, Ahí tendríamos que entrar un poco en una pequeña aclaración de qué entendemos por una droga. Cuando Ajá. pensamos en una droga, normalmente es un término peyorativo, ¿no? Porque pensamos evidentemente en drogas como la heroína, como el crack, la cocaína, el cristal, drogas que son muy dañinas, que todos lo sabemos, que son Ujú. ilegales. Entonces, claro, la mayoría de la gente cuando hablamos de droga pensamos en estas sustancias, pensamos en la problemática que genera, tanto a nivel personal, familiar y social, y entonces siempre lo tenemos como algo pues negativo, ¿no? Pero hay otras definiciones, ¿no? de droga más amplias, que también están estas drogas que hemos hablado, pero también hay drogas que son medicamentos, también hay drogas que son legales, hay otro tipo de drogas, ¿no? Una definición de droga que da la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, es cualquier sustancia, tanto natural como sintética, Ujú. que introducida en el organismo, pues produce alteraciones en la percepción, alteraciones en las emociones, incluso cambios de comportamiento, ¿no? y que afectan al sistema nervioso central. Entonces, si tomamos esa definición, digamos, grande de droga, podemos incluir a la ayahuasca porque sí, es verdad que cambia la percepción, cambia las emociones, cambia los sentimientos y cambia también los comportamientos. Pero no, desde luego, no es una droga en el sentido peyorativo, ni en el sentido, además, de que es una droga que genere adicción, como sí la generan las otras. O destrucción, ¿no? Porque normalmente las drogas que conocemos son Sí. drogas que destruyen y la ayahuasca construye al ser humano, ¿no? Le ayuda a reinventarse, le ayuda a sanar la parte emocional, espiritual, física, esas heridas que se traen cargando incluso desde que estamos en el vientre de mamá, y una medicina que nos ayuda a ser mejores seres humanos y ampliar como nuestra conciencia para poder identificar pues qué es lo que estamos haciendo aquí en esta tierra. Ajá. Sí, entendido así, claro, lo que te decía antes, vale, podemos incluirla como una droga, pero una droga que es beneficiosa, ¿no? en muchos campos y por los estudios que están haciendo también, ¿no? dentro del mundo de la psicología y la psiquiatría con la ayahuasca, efectivamente. Sí, sí, claro. Oye, inspector, para poder usted desarrollar su trabajo, entró en contacto con algunos facilitadores de ayahuasca y pudo participar en varias ceremonias también. ¿Podría decirnos cómo fue su experiencia dentro de estas ceremonias y a cuántas tuvo la oportunidad de asistir para poder lograr este trabajo que hizo usted? Bien, bueno, yo siguiendo el consejo de un gran profesor que tenía en la Escuela Nacional de Policía, en los trabajos de fin de máster que hacíamos, nos decía siempre que un trabajo de investigación tiene que ser profundo, ¿no? Y nos ponía siempre el ejemplo de, decía, no rasquen la mantequilla solo un poco con el cuchillo, hundan el cuchillo en la mantequilla, profundicen. Entonces, bueno, seguí el consejo de este gran profesor y traté de profundizar y yo creí que era necesario pues conocer de primera mano a las personas que facilitaban y a las personas que consumían ayahuasca para poder describir y para poder hacer mi trabajo con objetividad.
Y bueno, al principio es verdad que me costó un poco, ¿no? Porque yo nunca oculté que era policía a la hora de acercarme al primer facilitador que conocí. Y bueno, tardé unos meses en entrar en contacto, ¿no? Para que me permitiera primero a entrevistarlo a él y después el poder participar en una sesión para ver también cómo se hacía, ¿no? Un ritual de ayahuasca. Y bueno, mi primera impresión pues con esta persona que conocí me impactó mucho, ¿no? Porque me impresionó mucho lo profesional que era, cómo describía las cosas, ¿no? Cómo me informaba punto a punto de todo lo que hacían una dieta, que hacían, bueno, muchos hacían una entrevista personal antes para saber si realmente la persona que venía era apta para tomar ayahuasca o no, o sea, no se la daba a cualquiera, ¿no? Entonces miré mucho rigor en su trabajo y además me informó de muchísimas cosas que yo no tenía conocimiento, que es haber estado con mi amigo Fabio desde el inicio, pues leyendo, viendo documentales y tal, pero bueno, el poder hablar así directamente con él me ayudó muchísimo en el trabajo, ¿no? Y después con la suerte también de que esta persona, pues bueno, tuvimos un buen feeling, yo creo, en esa entrevista que tuvimos, que iba a ser corta, pero luego se extendió a casi 5 horas allí charlando. Wow. Y sí, fue muy agradable, ¿no? Y tanto él como su esposa, pues se portaron muy bien conmigo y me invitaron a poder participar después en alguna reunión y ahí pues conocer también de primera mano un poco lo que ves lo que ves desde fuera, Ujú. ¿sí? en una reunión de personas que toman ayahuasca. Y una vez que usted entrevistó a varios de los participantes en estos retiros, ¿qué fue lo Sí. que ellos le transmitían? ¿Y qué preguntas eran las que usted le hacía pues a quien estaba entrevistando? ¿Cuáles eran las preguntas que usted hacía? Bueno, lo primero que me decían, casi todos, me decían que es muy difícil explicar con palabras lo que uno percibe o lo que uno siente cuando está en un retiro, en un trance con ayahuasca. Eso me lo decían todos. Es muy difícil, ¿no? Ujú, ujú. Explicar con palabras, siempre así. Pero bueno, trataban de explicarme. Entonces, bueno, muchos me hablaban de, pues eso, que un viaje interior, que era una purga, una limpieza, tanto física como psíquica, ¿no? Ujú. Que eso les ayudaba mucho. Después también me contaban que accedían a recuerdos inaccesibles que estaban dentro de ellos, desde cosas de cuando eran muy niños o incluso bebés, que eran capaces de ver Ujú. aquellos recuerdos, ¿no? Que eso me llamaba muchísimo la atención. Yo no entendía cómo alguien puede llegar a descubrir esos recuerdos que están ahí perdidos, ¿no? Y bueno, me hablaban de comunión con la naturaleza, de unión, de sentirse, algunos me decían que se sentían plantas, que se sentían animales, que se Ujú, ujú, sentían en unión con la vida. ujú. Entonces, bueno, estoy diciendo así frases un poco sueltas, pero más o menos de lo que me, Sí, sí, de lo sí. que me, de lo que me comentaba, ¿no? Y claro, para mí era un mundo un poco así, ya te digo, desconocido en ese sentido y me impactaba mucho, ¿no? Todo lo que me contaba. Y por supuesto todos me decían que para ellos no era una droga, que para ellos era una medicina que les ayudaba Claro. a descargar esa mochila que llevamos siempre, ¿no? Todas las personas con nuestras cosas, nuestros problemas, que para uno puede ser un problema, una pequeña cosa y para otro no. Ujú. Pero para el que tiene ese problema, aunque a otro lo veamos trivial, sí le ayudaba y le aliviaba, ¿no? Y las preguntas que yo le hacía pues eran un poco enfocadas a eso, a que primero, bueno, describía un poco también en mi trabajo cuáles eran los efectos físicos, ¿no? Que yo observaba en aquellas personas que me impactaban mucho verlos también, porque algunos lloraban, otros sufrían, se retorcían y vomitaban en un cubo y todo eso para mí pues me impactaba mucho, ¿no? Ver. Y sin embargo, pues cuando aquello acababa, pese a haber parecido un tremendo shock, un viaje muy malo, por la mañana su cara era de tranquilidad, su cara era de felicidad, su cara era de bondad. Entonces, y
me decían que todo estaba bien. No lo entendía mucho, pero entendía su mirada y entendía sus expresiones. Y también eso, le preguntaba si consideraban la ayahuasca como una sustancia dañina o peligrosa para ellos, y me decían que tiene su responsabilidad el tomar ayahuasca, ¿no? Pero que no es una sustancia peligrosa si se hace como se tiene que hacer un retiro. Claro, claro. Incluso nosotros hemos comentado que es tan enigmática la medicina, que trabaja de una forma pues tan inteligente, que los vómitos, que no es una regla, no todos vomitan, pero sabemos y entendemos que cuando está esa depuración, hay una depuración energética, hay una depuración tanto física, pero también la persona está vomitando literal enfermedades, está vomitando esos pensamientos a veces obsesivos que se tienen, esas heridas, esos daños que traen internos, están vomitando. Y quien ve por fuera todos estos procesos y no han vivido una ayahuasca, de pronto pueden decir, no, pues le está haciendo daño la medicina, mira cómo está vomitando, ¿no? Pero internamente Claro. es una belleza y es una bendición los mecanismos de sanación que tiene la medicina. Otro mecanismo puede ser que los manden al baño, que una diarrea de aquellas, y yo les digo que la enfermedad salga por donde tenga que salir, pero que salga, ¿no? Y a veces también pues a través del llanto, a través de movimientos como involuntarios del cuerpo, a través de la Ujú. danza. De verdad que la medicina es algo extraordinario, y platicaba pues hace un momento usted, inspector, que hay quien le comentaba que podían ver cuando ellos eran pequeñitos, cuando eran bebés, y cómo podían entender lo que había ocurrido. Y esta medicina, ya cuando se va conociendo un poco más, te lleva a trabajar hasta vidas pasadas. Y de vidas pasadas también traemos cargando enfermedades, estamos cargando cuestiones físicas, emocionales y de familia. Y esta medicina nos ayuda como a cortar también esos lazos o esas cadenas generacionales que venimos de una u otra manera arrastrando. Entonces, Ujú. pues la verdad que es una medicina extraordinaria. Pero también aquí lo que me llama la atención es que a raíz de esta investigación usted elaboró un artículo de 40 páginas que fue publicado en la revista Ciencia Policial. ¿Es correcto, verdad? Sí, el Cuerpo Nacional, bueno, la Policía Nacional Ajá. tiene una revista, que es esa, Ciencia Policial, donde se recogen muchos artículos que hacen, bueno, muchos compañeros que han hecho grandes trabajos también. Lo que pasa es que están quizás más enfocados a la operatividad policial, ¿no? Ujú. Y a la actualidad social también. Pero ese artículo fue como un premio, ¿no?, al trabajo que yo había hecho, pues de la propia escuela. Como el trabajo que hice sobre los enteógenos y la ayahuasca, pues fue bastante sorprendente y fue un poco novedoso. Entonces me llamaron de la escuela y me ofrecieron la oportunidad de poder escribir en ese artículo en la revista, ¿no? Que para mí pues fue un orgullo muy grande, porque para nosotros sí es como un premio, pues, ¿no?, el poder publicar tu trabajo en la revista Ciencia Policial. ¿Cuáles fueron? Entonces, Sí, 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 adelante. sí, dime. No, te decía eso, que entonces a raíz de que eso se publica, entonces es público, me refiero, al salir en Ciencia Policial es accesible desde Internet, se puede consultar, se puede ver, y a raíz de ahí fue que mucha gente empezó a contactar conmigo también, ¿no?, dentro del mundo que rodea la ayahuasca, para invitarme incluso a algún congreso que hicimos también en alguna universidad. Y eso, digamos que fue un poquito el que dio a conocer mi trabajo, pues el artículo ese de Ciencia Policial. ¿Y cuáles fueron así como las principales conclusiones de ese trabajo que usted realizó después de ese trabajo en campo que estuvo haciendo? Mm. Bueno, pues lo primero, yo trataba con mi trabajo de demostrar que la ayahuasca era un fenómeno social creciente, ¿no?, y que había avanzado hasta Europa. Y bueno, las principales conclusiones fueron que eso era una evidencia, que sí ya estaba la ayahuasca en España desde hacía varios años, y,
y que dentro, por ejemplo, de la parte legal, que se le dio mucha importancia a mi trabajo, era si la ayahuasca era legal o ilegal en España. Entonces, a raíz de ese estudio y de ese artículo, pues una de mis conclusiones es que la ayahuasca en España no está fiscalizada, o sea, no es ilegal. No hay una regulación como tal en España sobre la ayahuasca, pero no es ilegal, ¿no? Y bueno, otra de las conclusiones es que no la podemos considerar una droga como las drogas que hablamos antes. No es una droga de abuso, no es una droga destructiva, si se hacen las cosas como se tienen que hacer, evidentemente, claro. Porque es verdad que la ayahuasca también tiene sus partes oscuras y sus partes negativas, ¿no? Que es cuando se la malutiliza. La ayahuasca es una sustancia, sustancia no me gusta llamarle porque es algo más que una sustancia, ¿no? Es algo más grande que una sustancia, pero es una planta de gran poder y tiene que tratarse con el respeto que se merece y no usarla de cualquier forma ni de cualquier manera. Y eso es un poco lo que hice en el trabajo, poner la parte objetiva de las posibilidades positivas que tiene, que no es ilegal y que hay que utilizarla con responsabilidad. En su momento usted realizó una encuesta entre los miembros de la policía. ¿Ellos conocían sobre la ayahuasca? ¿No conocían? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Cuál fue así como el punto final de ellos? ¿Qué comentaban al respecto? Pues mira, esa encuesta la hice en el año 2018, ¿no? Cuando elaboré el TCM. Entonces, le hice la encuesta a 442 policías que venían de todas partes de España al centro de estudios que es una ciudad de Ávila, en España, preciosa, donde está la escuela de la Policía Nacional. Y entonces la escuela me brindó la oportunidad de hacer esa encuesta, ¿no? Y la primera pregunta que les hacía es si conocen qué es la ayahuasca o si le habían escuchado alguna vez. Entonces, casi el 90% ni siquiera habían escuchado hablar de la ayahuasca. No sabían nada de la ayahuasca. Después ya hacía otras preguntas de si sabían cómo era su forma física, cómo era su color, los mismos resultados más o menos, ¿no? Digamos que casi todas las preguntas que hacía, después también les preguntaba si sabían si era legal o ilegal en España. Creo que un 6% me decía que era ilegal, el 80% que no y otros que no sabían, ¿no? O sea, había un gran desconocimiento en general sobre la ayahuasca. Y después de ese tiempo para acá, ¿cree que las cosas han cambiado? ¿Ya hay más conocimiento de esta medicina en España? ¿O cómo ve ese panorama? Sí, yo creo que sí, que ahora hay más conocimiento. Dentro de la policía sigue siendo algo desconocido, pero bueno, sí hay más conocimiento, ¿no? Hay ya en muchas noticias en España que hablan de ayahuasca, ya hay más. Lo que pasa es que es verdad que esas noticias a veces pues tratan a la ayahuasca de una forma un poco dura, pienso yo, ¿no? Sí, sí. Porque ponen, digamos, solo las partes negativas o la relacionan solo con partes negativas. Entonces, pues en vez de retiros le llaman sectas, en vez de, yo qué sé, pues le llaman droga peligrosa, sin saber o sin conocer realmente pues todas las partes que puede tener la ayahuasca y los beneficios que puede tener, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que a día de hoy hay más conocimiento, tanto en la policía como en la sociedad, de lo que es la ayahuasca. Y ahí es donde la ignorancia es muy peligrosa, porque una medicina de este calibre y una medicina de tantos años, o este brebaje ancestral que cambia y transforma a los seres humanos para bien, creo que sí es importante darle mayor difusión y que las personas sepan en realidad cómo esta medicina, siendo bien tratada la medicina, porque actualmente desafortunadamente hay personas que la están mezclando con drogas y he ahí el gran problema de la medicina, pero cuando es una medicina pura, es una medicina que no genera ningún contratiempo y ningún problema al organismo, no sube ni baja la presión, es una medicina muy noble para el organismo.
siempre y cuando también se haga pues un diagnóstico previo de quien quiere tomar la medicina, porque sí se necesita hacer como desintoxicación y cuidado de personas que estén, por ejemplo, bajo tratamientos psiquiátricos, personas que tengan ya cuestiones médicas más precisas que sí se necesita revisar. Pero la ignorancia dentro de estos temas y que se hable de una medicina a esos niveles, de verdad que es, pues, ¿cómo poder decirlo? No tendría por qué ser. Yo a veces les digo que la ignorancia es tan peligrosa como un cáncer cuando se descubre ya avanzado. Sí. ¿Quiénes de sus compañeros de ahí de la policía, así como que han seguido sus pasos y han dicho, ay, sí, mira, como que lo veo diferente, inspector, yo también quiero conocer? ¿Alguien ha aperturado su mente para conocer la medicina? Sí, sí, hay varios compañeros que bueno, me preguntan mucho sobre la ayahuasca y sí, cambian un poco bueno, esa visión a lo mejor un poco prejuiciosa que tenemos que solemos tener algunos policías, ¿no? Por nuestra profesión también, que siempre estamos viendo las partes malas de las cosas, ¿no? Porque, bueno, nuestro trabajo a veces nos lleva a ello también, ¿no? Ujú. Pero es verdad que sí, que ahora hay más compañeros bueno, que lo ven de otra forma. Oye, inspector, sabemos que en países como por ejemplo en Estados Unidos, en Reino Unido o Canadá, hay algunos policías, incluso veteranos de guerra que tienen trastornos de estrés postraumático, han buscado la sanación en la selva, en la ayahuasca, y de eso hay mucha información. ¿Usted cree que podría haber un futuro en el que los cuerpos de seguridad se abran a terapias con enteógenos? Bueno, es verdad que sí, que hay evidencias, ¿no? de avances muy positivos dentro de enfermedades como has descrito, del estrés postraumático, de la depresión, de adicciones, ¿no? Y que son una pandemia a nivel mundial, ¿no? Sí, sí. Que más de 300 millones de personas que sufren depresión y, y desde luego la policía, hablo no solo en España, sino en todo el mundo, es una profesión bueno, que tiene quizás más factores de poder padecer una enfermedad de este tipo, ¿no? Solo, por ejemplo, decirte que en España el año pasado pues, fallecieron 21 compañeros por suicidio, ¿no? Wow. Solo en un año, entre Guardia Civil, que es otro cuerpo que hay en España, y la Policía Nacional. Pues entre los dos cuerpos han fallecido por suicidio el año pasado 21 personas. Entonces, pues imagínate, ¿no? Yo creo que si Gravísimo. si esto pudiera ayudar a compañeros a salir de esos baches de depresión o de estrés postraumático, pues yo estaría, claro que estoy a favor y pienso que a lo mejor en un futuro no muy lejano se pudiera tirar de estas herramientas, ¿no? Para ayudar a todas las personas y por supuesto también a los compañeros, ¿no? Es verdad que en la policía ya hay mucha ayuda aquí en España, a nivel de la propia dirección de la policía, porque hay grupos de psicólogos permanentemente 24 horas a disposición de quien quiera llamarlos para pedirles ayuda, apoyo o consejo. Y también las asociaciones sindicales de la policía también tienen grupos de apoyo. Y ya que estoy aquí, quisiera destacar también, hay una asociación que se ha hecho entre estos dos cuerpos, entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, que se llama Ángeles de Azul y Verde. La Guardia Civil viste de verde y los policías vestimos de azul. Entonces se llaman Ángeles de Azul y Verde. Y es una asociación de voluntarios, ¿no? De personas voluntarias y grupos de psicólogos, psiquiatras que ayudan de forma altruista a todos los policías y guardias civiles que quieran pedir su ayuda, ¿no? Pero desde luego el poder usar medicinas como la ayahuasca o psilocibina, que también se está usando en algunos países ya, o el demonizado LSD también en Suiza, que se utiliza para enfermedades, pues yo creo que es un futuro cercano, ¿no? Porque los avances son muy positivos en ese campo. Eso que menciona de sus compañeros es una situación muy triste y es muy grave que a estas alturas que estamos tan comunicados con las redes sociales,
y que ocurran este tipo de situaciones por las cuestiones mentales, porque una emoción mal llevada mata también, porque a veces pensamos que nada más quien tiene problemas de adicción puede correr peligro su vida, o quien tiene problemas de alcoholismo. No, una emoción mal llevada mata, y esos traumas emocionales son los que están generando, pues no nada más ahí en España, en muchas partes del mundo, lo que son los suicidios. Y si las personas supieran la herramienta tan poderosa que es la medicina, que es la ayahuasca, para liberarlos de esos pensamientos de suicidio, yo creo que otro mundo tendríamos actualmente, porque esta medicina es una herramienta que trae una ampliación de la sanación mental, emocional, espiritual y física, que solamente quien vive la ayahuasca puede entender lo que se puede hablar, y hasta dónde llega esta medicina, esos planos a donde nos lleva a trabajar a través de la energía, a través del entendimiento, a través del amor. Dices, pues creo que tendría esta medicina que estar ya casi casi en los sistemas nacionales de salud de todos los países, junto con la psilocibina, junto con lo que es, por ejemplo, el bufo, junto con lo que es el cambó, que es la llamada la quimioterapia de la selva. Entonces, medicinas tan ancestrales, tan antiquísimas, que han tenido un recorrido tan impresionante y tan hermoso a través de la vida, que decimos, creo que ya es momento de que se ponga ahora sí que en los sistemas nacionales de salud, para poder ayudar a las personas en todas estas situaciones, y evitar esas tragedias que muchas familias están pasando actualmente. O ¿qué es lo que opina usted al respecto de lo que le acabo de mencionar? Sí, que desde luego que son medicinas que pueden tener un uso muy positivo, ¿no? En lo que hemos dicho, en esas enfermedades tan duras, ¿no? Que son las enfermedades mentales, ¿no? Y está claro que todos los estudios que hay actualmente avanzan en ese sentido, ¿no? Que realmente están llevándose a cabo en varios países, y que en muy pocas sesiones consiguen resultados muy grandes, ¿no? Pero claro, es difícil también el equilibrio, ¿no? De lo que es conjugar esas medicinas tradicionales con las medicinas actuales que la sociedad está acostumbrada ahora. Entonces, el tender puentes entre esos dos mundos es lo que es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, hay grandes asociaciones también como AISAS, que opera también aquí en España, que Ujú. tratan de hacer ese difícil juego, ¿no? Es, De conjugar, de respetar tanto una medicina como otra, y poder unirlas, ¿no? Para que sumen en positivo todas. Claro, son como labores humanitarias las que se están haciendo con estas medicinas, al poder entender la magnitud de la sanación que tienen pues estos brebajes, y estas medicinas sagradas, estas plantas sagradas, o plantas que a través de los años han dejado una huella imborrable en la humanidad, y han dejado una huella bellísima en las familias que las están utilizando, y se dan cuenta del poder tan grande que tiene esta medicina. Inspector, ¿dónde considera usted que reside como el mayor riesgo, en la propia sustancia, o en el modo en que algunas personas sin preparación adecuada pueden organizar pues algún retiro, o el consumo de la misma medicina? Pues yo creo que hay más peligro en la persona. Si las personas que dan ayahuasca son personas profesionales, que tienen conocimiento, que tienen rigor en lo que hacen, eh, es difícil que las cosas salgan mal. Ujú. Porque a veces alguien puede pasarlo mal, o se puede complicar por lo que hablábamos antes, porque ha tomado otros medicamentos, o porque tiene una enfermedad, a lo mejor ya pues un trastorno bipolar o algo, que tiene que hacerse con mucho más control, ¿no? Pero si la persona que lo hace, ya digo, de una forma profesional, correcta, y una forma adecuada, pues no suele haber peligro. Eh,
Por contra, si el que lo hace solo por un mero ánimo de lucro, sin pensar ni en las personas, pues eso sí puede ser peligroso. Y bueno, también es verdad que tiene parte de responsabilidad la persona, ¿no? Sí, sí, que sí. va a los retiros. Ujú, ujú. Sí. Pero bueno, para mí es más peligroso la persona que la sustancia en sí. Por supuesto que sí. ¿Y usted cuál considera que serían como esos requisitos indispensables para que una ceremonia pueda ser segura y también pues como respetuosa de la misma medicina? Porque estamos hablando que es un espíritu con el que se trabaja, que es una energía muy poderosa con la que se está trabajando. Pues un poco reiterar, ¿no? Lo que he dicho. Primero, profesionalidad por parte de quien da esa medicina, ¿no? Y conocimiento bidireccional, en las dos partes. Conocimiento por parte del que lo da y conocimiento del que va a un retiro. El que va a un retiro tiene que tener también conocimiento y responsabilidad, porque si uno va a un retiro y le dicen no comas estas comidas, no tomes estas sustancias, no consumas estos medicamentos para poder hacerlo bien, pues si uno incumple esa parte, lógicamente las cosas no saldrán bien o pueden no salir bien, ¿no? Entonces yo creo que un retiro tiene que tener, digamos, esas partes, que el que lo dé sea un profesional digo profesional no que esté titulado, ni que tenga Sí, sí. estudios Ujú. psiquiátricos, me refiero que sea un profesional que conozca lo que tiene entre sus manos, ¿no? Que tiene una planta de gran poder en sus manos. Y que haya, pues eso, siempre información fluida de unos a otros para que las cosas salgan bien, para que las cosas salgan bien. Y responsabilidad por ambas partes también. Yo creo que Claro. esos son los factores principales, ¿no? Para que no haya problemas. Porque sí es verdad que se han dado casos de abusos de personas en algunos países de Sudamérica, en España alguno también, donde pues personas sin escrúpulos han aprovechado sesiones de ayahuasca para manipular o para cometer incluso abusos sexuales a otras personas. Son casos muy aislados, pero sí han existido. Entonces, eso también hay que controlarlo y estar luchando contra ello. Claro, porque finalmente la persona que elige ir a tomar estas medicinas necesita cerciorarse que quien esté entregando, facilitando esta medicina, como bien lo dice usted, inspector, sea una persona profesional, sea una persona que tiene ética, que tiene moral, que tiene respeto por la medicina, respeto por la misma persona y que tenga detrás de la misma persona también un prestigio que cuidar, porque eso es algo fundamental cuando entran personas que son oportunistas, que simplemente buscan lo que usted estaba diciendo, finalmente buscan el lucro, no buscan el cuidado de la persona y no buscan el que sea una ceremonia cuidada y una ceremonia bien llevada. Entonces, pues también quien vaya a tomar esa medicina necesita investigar profundamente todos esos aspectos porque no es un juego lo que va a ir a hacer la persona, no es algo de que, algo recreativo, que, voy a ver qué pasa, no, porque en ese qué pasa o en esa irresponsabilidad que yo como interesada voy a algún lugar, pues puede salir contraproducente el hecho de que llegue a un lugar y la persona no sea la más apta ni la más adecuada para este tipo de procesos. Efectivamente, efectivamente. Así es. ¿Hasta dónde piensa, inspector, que lo va a llevar la medicina de ayahuasca a seguir investigando? ¿Cuál es así como un futuro para usted? Pues me encantaría en un futuro no muy lejano poder ir a la selva de la Amazonia, Perú o Colombia. Digo Perú o Colombia porque es donde he conocido personas que me han brindado la oportunidad de acercarme hasta allí. Entonces, pues me encantaría, ¿no? Poder ver todo lo que es la medicina de la ayahuasca en la selva. Pues yo se lo recomiendo ampliamente porque nosotros tenemos ya 5 años, casi 6 años yendo cada año, a veces dos veces por año a la selva
y el poder conectarte ya con la naturaleza, el poder revisar y poder ver cómo se cocina la medicina, cómo es tratada con tanto respeto, un brebaje que hay tribus que hasta 3 días tienen el cocimiento de la medicina acompañada todo el tiempo, le dicen pues la abuelita, no la dejan sola cuando se está cocinando, es acompañada con ícaros, que pues ustedes lo saben, es la música medicina que está acompañando el cocimiento, cómo las tribus saben que para poder meterse a la selva y para poder cortar una liana de ayahuasca necesitan pedirle permiso a la selva, pedirle permiso al espíritu de la liana para poder traer su magia, para poder traer su poder. Igual la chacruna o la changropanga, depende de lo que estén ellos trabajando. Pero el poder ya meterse uno a esas dimensiones, a esos procesos, de verdad que es un regalo de vida, un regalo del alma. Entonces yo sí le súper recomiendo que en cuanto tenga oportunidad váyase unas 2 semanas, 3 semanas o un mes, porque va a ser tiempo de que usted se va a regalar para su vida, para usted, y va a regresar con unos conocimientos que hasta un libro va a querer hacer. Bueno, ojalá, ojalá. La verdad que sí que me encantaría conocer esa profundidad que dices, esa espiritualidad, conocer la cultura real, ¿no? De dónde viene y verlo en directo sería algo mágico para mí. Y es verdad que ya te digo, hasta ahora no he tenido ocasión, porque como hablamos antes de las mochilas que llevamos cada uno, y mi mochila ahora mismo no me lo permite, pero ojalá, yo espero el año que viene poder hacerlo, sí, la verdad que me Bueno, encantaría. muy bien. ¿Qué quisiera decir para finalizar, inspector? Pues agradecimiento a que me hayas podido dar la oportunidad de hablar, agradecimiento de que me escuchen en México, que sé que es un país también mágico y maravilloso, que tampoco tengo la oportunidad de haber conocido, pero que también me gustaría conocer México y nada, agradecimiento, eso es lo que os transmito. Bueno, pues cuando quiera venir a México, acá tiene su casa. Y lo vamos a llevar a que coma taquitos, que es parte de nuestra gastronomía, que yo creo que todo el mundo conoce. México, tacos, ¿no? Sí. Pues Pero muchísimas seguro que gracias. ahí son más ricos que aquí, seguro que Sí, sí. sí, muchísimas gracias. Gracias al inspector de Policía Nacional, Marcos Quinteiro, por esta bellísima entrevista. Inspector, muchísimas gracias. Y pues buenas noches allá en España. Son las 12 de la noche allá con Buenas usted. noches. Sí, sí, son las 12 y algo de la noche, así que nada, ahora ya me pondré el pijama y A a dormir. dormir. Muy bien, muchísimas gracias. Y gracias también a usted Un por habernos saludo. acompañado. Hasta luego, gracias por habernos acompañado. Nos estaremos viendo en el próximo programa. Mi nombre es Pati Mendoza. Hasta luego.